buenos días. Tengan ustedes, mis queridos hermanos que nos sintonizan el día de hoy. El día de hoy, pues felicidades a todos los padres. Hoy es un día para festejar. Me acuerdo de un niño que una vez le preguntaron qué diferencia había entre el festejo del Día del Padre y el Día de la Madre. Y pues el niño lo que dijo, pues es que es lo mismo, es básicamente lo mismo. La única diferencia es de que el Día del Padre se gasta menos. Bueno, vamos a considerar primero acerca del Padre más importante que hay, nuestro Padre Celestial. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que te suscribas a este canal en YouTube, para que le des like en YouTube a este video. Y pues gracias por acompañarnos en esta mañana. Y pues vamos a hablar acerca de nuestro Padre Celestial, de este regalo que a todos les gustan los regalos, ¿no? A ver, ¿te gustan los regalos, sí o no? ¿Te gusta recibir regalos? Pues acuérdate que nuestro Padre Celestial nos dio el regalo más importante de todos, que es su Hijo amado. Y si recordamos en el último libro, en el último capítulo del Evangelio según San Lucas, nos recuerda acerca del amor de Dios, y el amor de Dios es el que es victorioso. Y siempre que pensamos acerca de esto, pues nos acordamos de nuestro Padre Celestial y del regalo que Él nos dio, un regalo de amor, un regalo de vida. Jesucristo es un regalo para tu vida. Hay mucha gente que cuestiona a Jesús en estos momentos, que le dicen, ¿por qué no se baja de la cruz? Ya se bajó. Es gente pues que no tiene a Jesús en sus corazones, pero dicen, ¿por qué no se baja de esa cruz y comienza a sanar a la gente de esta pandemia? Pues creo que es tiempo de que tengamos fe, ¿verdad? De que Dios va a hacer la diferencia en nuestras vidas, en nuestros negocios. Mira, Dios ya te dio el regalo, y te dio un regalo que es capaz de conquistar a la muerte. Es un regalo que es capaz de sobreponerse al pecado, que es un regalo que es capaz de solucionar incluso esa separación y ese dolor que puede haber en tu corazón. Ese regalo que Dios le dio al mundo nos da vida y da inmortalidad a través de la luz del Evangelio. Hay mucha gente que hace cosas para buscar que su nombre perpetúe, por cosas buenas o por cosas malas, ¿verdad? Pero si realmente estás buscando algo perpetuo, pues hay que buscar en lo que es eterno, que es la palabra, el reino de Dios. Lo puedes encontrar en su palabra. Recuerda que ese regalo que te dio es un regalo muy especial, y es que Jesús fue crucificado por tus pecados, por los míos, y Él lo hizo en obediencia a su Padre Celestial. Pero fíjate, esa obediencia a su Padre le llevó a morir una muerte terrible. A veces cuando vemos las películas de Jesús, a mí me llama la atención, pues una de las recientes, que es La Pasión de Cristo, en el cual el martirio de Jesús, su tortura fue tan bien descrita que, pues, por ejemplo, mis hijos no quieren ver esa parte cuando lo están azotando, cuando lo están lastimando, pero sí dice la Biblia que quedó desfigurado. O sea, sí, en mi opinión lo expresaron muy bien gráficamente el sufrimiento de Jesús, pero fíjate, eso fue en obediencia a su Padre. Fue por eso que Él padeció una muerte dolorosa, una muerte larga. Por eso no podía ni cargar la cruz, ¿verdad? Le tuvieron que ayudar porque Él sufrió mucho físicamente. Y eso lo hizo para que tus pecados y los míos pudieran ser perdonados. Pero ese es un regalo que nos dio nuestro Padre. Es un regalo que para muchas personas es difícil de entender, pero yo pienso que más que entender hay que estar agradecidos. El agradecimiento es lo que deberíamos mostrar en este día por nuestro Padre, por ese regalo tan importante que nos dio a nosotros. Fíjate, el Día del Padre normalmente buscamos darle un regalo al Padre, ¿verdad? Los que todavía lo tienen con vida, a su Padre terrenal. Pero fíjate, Dios es el que da los regalos, pues los más relevantes, porque Él te dio la vida, ¿verdad? Te da salud, te dio sustento. El día de hoy y esta semana has podido comer por su bondad, porque Él te regala, Él hace que salga el sol sobre pobres y sobre ricos, ¿verdad? Igual que llueva. Entonces tenemos un Padre que es bueno, y en esa bondad Él permitió que su Hijo sufriera todo, su único Hijo, para que tú y yo podamos ser adoptados en su familia, para que tú y yo podamos tener perdón,
Fíjate, el que era inocente, porque tú y yo sí somos culpables, sí hemos sido culpables de pecado, pero aquel que no tenía mancha, aquel que no había cometido pecado, murió por nuestras transgresiones, por nuestras faltas. El que era inocente tomó mi lugar, por los que sí somos culpables. Y pues fíjate, ese es un trabajo que Dios le dio, era parte de la voluntad del Padre, que su Hijo pasara por todo esto. Fíjate, ¿tú te acuerdas en la muerte de Jesús? Esto lo vemos en Lucas 23, que en realidad pues es un regalo de Dios para nuestra salvación. Después en Lucas 24 vemos sobre la resurrección de Jesús y la prueba de que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios, el Señor de la vida. Entonces, nosotros cuando revisamos, cuando le damos otra leidita al capítulo 24 de este libro, vemos que Lucas está hablando acerca del Padre, un tema relacionado pues no le llamaban Día del Padre, pero sí estaba hablando la historia de cómo su hijo, su regalo al mundo, resucitó de entre los muertos. Esto lo vemos en Lucas 24 del 1 al 12, está hablando de la resurrección de Jesús anunciada por ángeles a las mujeres que fueron a ungir su cuerpo con especias después de que, cuando lo habían colocado en esa tumba no pudieron hacerlo. Así que fueron 3 días después a ponerle sus especias, a embalsamar su cuerpo. Pero cuando ellos les dieron estas buenas nuevas a los demás discípulos de que Jesucristo había resucitado, ¿te acuerdas que no les creyeron? Yo sé que cuando pasamos por situaciones difíciles, es difícil creer al Padre, es difícil creer en sus promesas, pero es precisamente cuando debemos dar un paso de fe. Yo sé que circulan muchas cosas en las redes que ocasionan temor. Muchas personas dicen, ¿saben qué? Pues ya mejor ni vean las noticias porque solamente buscan ocasionar terror. Y yo me pregunto, ¿y cuál es el fin de ocasionar terror? Debe de haber alguna agenda en medio de todo el miedo. Yo lo que te sugiero es que veas menos las noticias y leas más la Biblia. Mejor enfócate en las promesas de Dios, enfócate en creer. Eso sí te va a dar fe. Estar viendo las noticias, no. El ver las noticias te va a dar desesperación. Y ya viene la segunda ola y la tercera ola de la pandemia y viene la ola tras ola tras ola. No estamos en el mar, ¿verdad? Mejor cuídate y lo que no puedas hacer para cuidarte, pues déjaselo en las manos de Dios para que Él te ayude. Después en los versículos 13 al 32 está hablando aquí de cómo Jesús aparece a 2 de sus discípulos mientras iban de camino a Emaús, y pues ellos al principio no lo reconocieron, pero cuando Jesús bendice el pan y lo parte, en ese momento lo reconocen, sus ojos son abiertos para reconocer a Jesús, y en ese momento Él desaparece. Yo me pregunto, ¿cuántas veces ha estado Jesús cerca de tu vida y no lo has reconocido? Porque también tus ojos han de estar cerrados, ¿verdad? Y a veces decimos, Jesús, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no me ayudas? La verdad es que Jesús sí está contigo. Solo tienes que reconocerlo en las cosas que están sucediendo a tu alrededor. Después en los versículos del 33 al 53 vemos que estos discípulos que iban de camino a Emaús se regresaron con los apóstoles, y mientras ellos estaban hablando y contándoles todo lo que había pasado, entonces Jesús se aparece en medio de ellos, súbitamente, y todos pues tienen miedo, pues cualquiera tendría miedo, ¿no? Se te aparece alguien que acaban de matar en medio de la habitación sin haber tocado la puerta, y vemos cómo Jesús maneja esta situación, y al final les dice, pues toca mi mano, Tomás, tú que no crees, a ver, mete tu mano aquí en mi hoyo, en mi costado, en mi mano. Y luego vemos también que les preguntan si tienen algo de comer, y le dan por ahí un pez, y él se lo come delante de ellos. Yo imagino que esto lo hizo Jesús para darles confianza de que efectivamente estaba vivo, que había resucitado. Los muertos no andan comiendo las cosas. Pero yo me imagino a esos discípulos cuando lo están viendo a Jesús y se quedan viendo los huesos del pescado, que dejó ahí las espinas del pescado. Y después de que Jesús ya no estaba con ellos, yo me imagino que se quedaron viendo ese plato, ¿verdad? Y se quedaron viendo ahí todos los huesitos que dejó, todas las espinitas.
Ah, caray, no, pues sí, sí, Jesús resucitó de entre los muertos, ya no nos queda la menor duda. Y Jesús, acuérdate que Él les explicó acerca de su vida, su muerte y su resurrección, que esto estaba en las Escrituras, simplemente ellos no lo habían entendido, como muchas cosas que no habían entendido de la ley. Hoy en día todavía hay gente que quiere guardar la ley, que dicen, no, pues es que hay que guardar el sábado, y conocí a un pastor que pues, se volvió judaizante y se ponía su gorrita de judío y se reunía los sábados, a su congregación, pues los que no se fueron, ¿verdad? Les puso a hacer lo mismo. La ley ya se cumplió con la muerte y la resurrección de Jesús. Él la escribió ahora en nuestros corazones, así que mejor hay que ver cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, más que está intentando regresar a las cosas que ya cumplió Jesús en la cruz del Calvario. Y pues vemos cómo Jesús les explicó todo esto y les da la gran comisión y les dice que vayan a predicar arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Pero también les prometió que iban a recibir poder. Y un poco después de eso, no pasó mucho tiempo, después Jesús ascendió al cielo y todos los discípulos lo vieron, ¿sí? Y pues todo esto son demasiadas cosas para procesarlas en muy poco tiempo, ¿no? O sea, como que es impactante, momentos tan impactantes en la iglesia primitiva, así como Jesús no deja de impactarnos el día de hoy, ¿verdad? Aún en medio de las pandemias, Dios puede proveer en tu negocio. Dios puede encontrar la manera de que tú tengas un oasis en medio del desierto. Hay que aprender a confiar en Dios y tener fe. No te desesperes. Mira, la gente que se llena de temor pierde la esperanza. Y pues acuérdate que Satanás es el príncipe de este mundo y él no quiere que tengas esperanza. Por eso las estaciones de radio, de televisión, que están esparciendo noticias en este mundo son de desesperanza, son de muerte, escóndete. Hay mucha gente que obviamente no les hace caso. Y harías bien mejor en creerle a Dios. Eso es lo que yo te digo el día de hoy. Hay que creer que Dios tiene un plan especial para nosotros. Porque acuérdate que Jesús, bueno, que Dios es tu Padre Celestial. Y así como tuvo un plan para Jesús, también tiene un plan para ti. Yo me pregunto qué es lo que hacemos en el Día del Padre. Hay muchas personas que dicen, pues no voy a ir a la iglesia. Bueno, muchas iglesias están transmitiendo el día de hoy, así como nosotros estamos transmitiendo vía internet. Pero cuando podíamos ir, había gente que decía, pues no vamos a la iglesia, mejor vámonos a festejar, ¿verdad? Y muchas veces era tiempo de donde había asistencia baja, porque pues se iban a un balneario, se iban a festejar con el papá, ¿verdad? Se podía hacer cualquier día, pero preferimos hacerlo el domingo. Hay gente que sí iba a la iglesia y después de la iglesia ahora sí dicen vámonos a comer. Pues qué bueno que procuremos darle ese tiempo y de calidad especial a nuestros padres terrenales, pero acuérdate que el plan que el Padre tenía para su Hijo Jesucristo era un plan que le costó la vida. Era un plan que era difícil de seguir, era costoso y que es un gran ejemplo de una relación de un padre y de un hijo. Esas relaciones son importantes. Y déjame preguntarte, tú como padre el día de hoy, ¿tienes planes para tus hijos? Hay gente que sí hace planes para sus hijos, hasta quieren decidir con quién se van a casar, ¿verdad? Ya decidieron todo y dijeron, le vamos a mandar a escuelas caras, le voy a comprar un carro, le voy a comprar su casa, quiero que en sus 15 se vaya a París o le voy a hacer la gran fiesta. Y pues tenemos la tendencia como padres de hacer planes para nuestros hijos, decidimos en qué escuela queremos que ellos se gradúen, con quién queremos que se casen o con quién no queremos que se casen. Eso es más común. Cuando comienzan a traer los noviecitos, decimos, no, ese no, o las noviecitas, no, esa no, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nos preocupan los hijos. Pero yo me pregunto si realmente es nuestra tarea el planear toda su vida para ellos, sobre todo en un mundo actual donde se le da importancia a lo individual.
y donde decimos, ellos tienen que elegir su propio camino, ellos tienen que decidir su carrera, qué es lo que van a estudiar. Pero hay muchas mamás que dicen, quiero que mi hijo sea doctor, ¿verdad? O quiero que mi hijo sea maestro, o quiero que mi hijo sea, pues no te diré astronauta en este país, pero sí tienen muchos planes, ¿verdad? Los papás para los hijos. Y a veces esos planes no son tan buenos, y a veces esos planes no se llegan a cumplir, ¿verdad? Y a veces los hijos nos decepcionan porque no quisieron seguir los planes que nosotros teníamos, que pensábamos que eran mejores para ellos. Pero en el caso de Jesús, sabemos que Dios sí tenía un plan, el Padre Celestial tenía un plan para su vida, y ese plan, Él ya lo había revelado en las Escrituras, miles de años antes de que Jesús naciera. Fíjate, con esa planeación Dios decidió la vida de Jesús, cómo iba a ser, en dónde iba a crecer, hasta la ciudad donde iba a nacer, los regalos que le iban a llevar, ¿verdad? Y quedó registrado ahí en la Biblia, esos reyes sabios de Oriente que venían con regalos. O sea, todo fue un plan perfecto, planeado a detalle, registrado en la Biblia, planeado miles de años antes de que sucediera y escrito miles de años antes de que pasara. Entonces vemos que nuestro Padre Celestial sí es alguien que planea a detalle. A veces nosotros planeamos de manera vaga, no nada más la escuela, no, pues ojalá se case con un buen hombre o con una buena mujer. No, la verdad es que no tenemos esa visión que tiene Dios, que sus planes sí son perfectos y que la vida de Jesús y su sufrimiento era necesaria para la salvación de la humanidad. Y Dios también tiene planes para cada uno de nosotros como sus hijos, como nuestro Padre Celestial. Y mira, recuerdo que el día de hoy hay muchos hijos que se oponen a los planes de los padres. Dicen, yo no quiero esa vida que tú has planeado para mí, yo no quiero ir a esa escuela, o no quiero ni estudiar. Y pues nosotros como papás nos ponemos mal, ¿verdad? Cuando escuchamos esas frases. Y mira, yo me acuerdo qué es lo que hubiera pasado si Jesús hubiera sido de esa manera y hubiera dicho, yo no quiero los planes de mi Padre Celestial, yo no quiero sus planes. Acuérdate en Mateo 26:39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fíjate, si Jesús hubiera pensado en sus planes, él no hubiera pensado en que lo golpearan, ni que lo crucificaran, ni lo torturaran, ni lo azotaran. Pues, ¿quién va a querer eso? Él le dijo que pase de mí esta copa. O sea, piensa qué hubiera pasado si Jesús hubiera hecho su propia voluntad. Pues tú y yo estaríamos perdidos en nuestros pecados. Eso es lo que hubiera pasado. Pues somos salvos porque Él siguió la voluntad de su Padre y fue perfecto. Y te has puesto a pensar que Dios también tiene un plan para ti. Ese mismo Padre Celestial que planeó la vida de Jesús a detalle, también ha planeado tu vida y va a ser un plan perfecto. ¿Alguna vez te has puesto a pensarlo? Así como Jesús, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces comenzamos un negocio o comienzas una relación sin ponerlo en las manos de Dios? Ay, pues no importa, en lo que llega la persona que Dios tiene para mí, me conformo con fulanito o con sutanita, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no entiendo la voluntad de Dios, me cansé de esperar, no escucho su voz. Yo digo, ¿y pasas tiempo en intimidad con Dios? Jesús, él pasaba tiempo con intimidad con Dios, incluso a veces se quedaba noches enteras sin dormir, orando, buscando la voluntad del Padre, ayunando. Mira, si quieres escuchar la voz de Dios, es tiempo de pasar tiempo en intimidad con Dios, de tener un día de ayuno. Yo te invito a que te unas al ayuno que tenemos en nuestra familia. Nos ayunamos los viernes. Y es importante, ¿verdad? Hace la diferencia en tu vida, va a hacer la diferencia en tu semana, indudablemente, porque estás buscando la voluntad del Padre. Oiga, hermano, pero yo trabajo. Está bien, ten una actitud de oración mientras trabajas, ¿verdad? Abstente del ayuno. Hay gente que dice, no, hermano, yo ayuno de Facebook. Ese es mi ayuno. Bueno, está bien que quieras pasar un tiempo sin redes, pero el ayuno bíblico está hablando de alimentos. Me acuerdo que una vez me hicieron esa pregunta y la persona no le gustó la respuesta cuando dije que hablaba de alimentos.
Pero pues eso es lo que dice la Biblia. Es más, busca la definición en un diccionario. Sí, sí, Jesús lo hacía también, él se abstenía de alimentos para pasar tiempo en intimidad con el Padre, y créeme que eso va a ser la diferencia. Todos queremos ese poder de Dios, ¿verdad? Así como vemos en el libro de los Hechos, pero todas esas personas eran personas de ayuno y de oración. Y eso es lo que necesitamos el día de hoy. ¿Quieres ver un cambio en tu vida? ¿Quieres ver un cambio en tu familia? Comencemos a orar y ayunar y a buscar la voluntad perfecta de nuestro Padre. Acuérdate que Jesús, cuando vemos las Escrituras, vemos que cuando ocurrió la transfiguración, se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Fíjate, decía que Dios se complace, tiene complacencia, se complace en su Hijo. Y se complace porque buscamos complacerlo también a Él. Qué importante es cuando decimos que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esa fue parte de la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos. Entonces, yo lo que veo aquí es de que Jesús seguía la voluntad de su Padre y la buscaba y daba pasos en esa voluntad perfecta que Dios tenía para él. Acuérdate lo que Jesús dijo en San Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Fíjate, ese era su alimento. Y a veces pensamos tanto en los alimentos, sobre todo el Día del Padre, ¿verdad? Buscamos alimentos especiales, diferentes lugares, pues si es posible con mariachis, con buena música. Qué bueno que hagamos esto. Pero yo me pregunto, ¿qué tanto buscamos esa voluntad de nuestro Padre? Oh, hermano, es que yo estoy muy viejo. O sea, yo ya, la voluntad que sea para mis nietos, la voluntad de Dios que sea para mis hijos. Oh, hermano, acuérdate que Moisés ya estaba grande cuando Dios lo llamó. Acuérdate que Abraham también ya estaba grande cuando Dios lo llamó. Entonces no hay una edad, quítate esa idea, esa es una mentira del diablo que dice que tú ya no tienes nada que hacer, ya no hay nada en lo que tú puedas servir a Dios. Esa es una mentira. Dios tiene una voluntad, su voluntad perfecta para nosotros. Esto nos habla de que hay, pues podemos hablar de la voluntad perfecta de Dios, pero también hay voluntad permisiva de Dios. Quiere decir que Él te lo permite, pero no es su voluntad perfecta. Hay gente que dice: ay, pues si Dios no lo quisiera, no lo hubiera permitido. Bueno, acuérdate que Él te dio un libre albedrío y Él te deja elegir incluso dónde quieres pasar la eternidad. Eso no significa que sea su voluntad perfecta. Así que él busquemos su rostro, busquemos su presencia, y Él sin duda nos mostrará cuál es su voluntad para nuestras vidas. Fíjate, Dios le confió a su Hijo muchas cosas, a Jesús. ¿Por qué? Porque era su Hijo fiel. Era un hijo que buscaba hacer su voluntad sobre todas las cosas, seguía la voluntad de Dios y se sometía a esa voluntad, aunque esa voluntad significaba cosas muy difíciles para su vida. Mira, a veces nosotros no queremos hacer cosas que ni son tan difíciles. Cuando Dios nos dice que dejemos algo, así como le dijo a sus discípulos, a varios les dijo que dejaran lo que estaban haciendo y lo siguieran. A Pedro era un pescador y le dijo: sígueme, y dejó las redes y se fue. Hay mucha gente que no quiere dejar cosas materiales para seguir a Jesús, así como ese joven rico que le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. Hay mucha gente que dice: no, pues ¿cómo voy a dejar lo que tengo? Mis cosas materiales, cuesta mucho trabajo juntarlas. Y acuérdate que ese joven se entristeció porque tenía mucho. Y a veces dejamos la voluntad de Padre por cosas que no son tan importantes, y esas son cosas que dan tristezas. ¿Y sabes por qué se deja la voluntad del Padre? Porque no hay amor, porque no hay intimidad, porque se cansa de esperar la persona, la voluntad perfecta de Dios, y se va y hace su propia voluntad, y lo que pasa es que hay desastre. Cuando no seguimos la voluntad de Dios, hay desastre. Entonces vemos que Dios le confió muchas cosas a su Hijo, y Él buscaba hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. La voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de nuestro Padre Celestial es perfecta. Él tenía un plan especial para su Hijo, y nosotros como padres deberíamos de preocuparnos más que
llevar a un hijo a una escuela en especial. Qué bueno si puedes llevarle a una buena escuela, que Dios te permita hacerlo. Qué bueno que tu hijo tenga ese deseo en su corazón de cuidarse en este mundo lleno de maldad, ¿verdad? Pero como padres yo pienso que nuestra tarea más importante es asegurarnos que ellos conozcan el amor de Dios y que ese amor de Dios abunde en sus corazones, que tengan conocimiento de su palabra y sobre todo que busquen la voluntad de Dios y conocerla, porque esa voluntad de Dios sí es perfecta, sí es completamente perfecta. Mira, yo recuerdo de Martín Lutero, que gracias a él tenemos las iglesias cristianas el día de hoy. Él decepcionó mucho a su padre cuando él dijo que pues ahora se quería dedicar a conocer la palabra de Dios. Él estudiaba la carrera de abogado y dejó esa carrera brillante de abogado para dedicarse a estudiar las escrituras y conocer el amor de Dios. Él decepcionó a su padre terrenal, pero no decepcionó a su padre celestial. Qué importante es que nosotros como padres hagamos eso por nuestros hijos, busquemos que ellos busquen la voluntad del Padre Celestial, que busquen conocer ese plan perfecto, porque Dios no se equivoca. Y Él, así como planeó a detalle la vida de Jesús, también ha planeado a detalle tu vida, sin importar la edad que tú tengas. Esta relación de padre-hijo, como lo vemos con Jesús, es la relación que Dios quiere tener contigo. Él es el que le dio el poder para hacer milagros, es el que le dio el poder, la sabiduría para contestar a las personas que los confrontaban. ¿Cuántas veces has tenido confrontaciones en tu vida y no has sabido qué decir? ¿O te han ganado en la confrontación? ¿Qué diferencia cuando estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué diferencia las respuestas que podemos dar? ¿Qué diferencia cuando buscamos un trabajo, verdad? Y lo hacemos temerosos de cuál es la voluntad de Dios, y después cuando pasan cosas difíciles a tu alrededor, vas a ver que haber obedecido la voluntad de Dios hace la diferencia plenamente. Así que nosotros como padres, lo mejor que podemos hacer para nuestros hijos es asegurarnos que ellos conozcan y busquen el plan perfecto de Dios para sus vidas. Dios habla de muchas y diferentes maneras, pero Dios muy difícilmente te va a hablar si tú no estás buscando su rostro, si tú no estás pasando tiempo en intimidad con Él. A veces de todas maneras lo hace, ¿verdad? Pero tal vez porque hay alguien orando, tal vez hay un abuelo, un papá orando por ese hijo rebelde y por eso Dios lo alcanza. Así que esa debe de ser nuestra oración como papás, cuando llevemos a nuestros hijos a la cama, cuando los vengan de visita a tu casa, ora por ellos, que reciban el conocimiento de la voluntad de Dios para sus vidas, que puedan vivir ese propósito. Es tiempo de actuar con fe, no es tiempo de estar preocupados de qué es lo que va a pasar en el mundo. Surgen tantas teorías de conspiración, ¿verdad? Y alguna puede ser que sean verdad, pero lo más importante es que yo conozca cuál es la voluntad de Dios para mi vida, y si tengo que enfrentarme al enemigo y las fuerzas de las tinieblas, pues lo haré en su momento y le reprenderemos. Así que no voy a vivir con temor. Si tú te das cuenta de lo que está pasando el día de hoy, todo es como se han puesto las bases para que la gente viva en temor, viva aterrorizada, ¿verdad? Que ya no disfrute la vida. Y la verdad es que la vida es un regalo de Dios, hay que disfrutarla. No vivas en temor. Yo sé que hay gente que vive aterrada por la pandemia, y como si eso te fuera a ayudar en algo. No te digo que no te cuides, o sea, haz todo lo que puedas para cuidarte, pero vive confiado sabiendo que Dios tiene esto en sus manos, que Él no le cayó de sorpresa, ni a su reino no le cayó de sorpresa a su cuerpo. La iglesia ha pasado por muchos eventos similares a través de toda la historia, y vamos a salir victoriosos. Es tiempo de creer que vamos a tener la victoria. Yo lo que le doy las gracias a Dios es de que esta pandemia nos alcanzó en una época donde tenemos la tecnología, y que si no podemos congregarnos físicamente en un edificio, sí podemos ver mensajes de esta manera, podemos seguir teniendo intimidad de esta manera, hacer videoconferencias. Eso, oye, mis hermanos, ¿cuándo puedo hablar con ellos? Pues pide una videoconferencia, ¿verdad? Y se puede orar de esta manera, como si estuviéramos
contigo. Así que es tiempo de darle gracias a Dios porque nos permite pasar por esta situación y vamos a salir mejor que como entramos. Déjame orar por ti en esta mañana. Padre Celestial, te doy las gracias porque tu nombre, Señor, es sobre todo nombre. Y porque tú eres ese Padre lleno de amor, lleno de justicia, y que tienes un plan perfecto para nuestras vidas, Señor, y te agradecemos porque tú vas a cumplir ese propósito en nuestras vidas, Señor. En este momento yo te entrego mis temores, te entrego mi ansiedad, y declaro, Señor, que tus planes para mi vida son perfectos y los voy a disfrutar y los voy a gozar, Señor. Y no voy a permitir que el enemigo se lleve mi paz, ni se lleve mi gozo, ni se lleve mis finanzas. En el nombre de Cristo Jesús. Y si necesito, Señor, un trabajo en esta semana, tú me lo darás, Señor. Y si necesito salud en esta semana, tú me la darás, porque en ti lo tengo todo, Señor. He aprendido, Señor, como dijo el apóstol Pablo, he pasado por tiempos donde hay escasez y por tiempos donde hay abundancia, Señor. Y nada me puede separar de tu amor. Nada, Señor Jesús. Gracias por tu amor en nuestras vidas. Y gracias, hermano, por sintonizarnos, hermanas, sintonizarnos el día de hoy. Comparte este video con tus amigos, con aquellas personas que necesitan conocer este mensaje de esperanza, y que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.